la conversa de esta mañana y gracias por estar con nosotros. Cómo no, muy buenos días a todos, a ustedes sobre todo. Mira, definitivamente que superaron el debate anterior en el sentido de que hubo mejor disposición o manejo de los mismos debatientes porque como que ya estaban más como peces en el agua. La primera vez estaban muy tensos todos, ahora había tensión y todo, pero se desempeñaron mejor y utilizaron los tiempos relativamente aceptables, muy poco se pasaban, les cortaban el audio y eso indica que bueno, están entrenándose, tienen asesores y veremos ahora en los próximos, creo que son 2 o 3 debates que quedan pendientes, ¿no? ¿Cómo ve usted que, bueno, pese a la invitación que se le envió al señor José Raúl Mulino, decidió no asistir al debate presidencial, pero se trasladó a la altiva provincia chiricana y tuvo un encuentro con la juventud? Sí, Mulino definitivamente que ganó, lo veo así. ¿Cómo ganó? Al no exponerse a que hacer algún tipo de error, pifia, que le permitiera a los detractores atacarlo. Y mantuvo la expectativa porque estuvo en el área, estuvo haciendo un intercambio con juventud, hasta cierta medida, entonces definitivamente que desde mi óptica ganó. ¿Los temas eran sensitivos para él? Definitivamente que tenían que ser. El señor, mira, que derivó en constituyente el primer bloque, los candidatos aterrizaban en el constituyente paralelo, originaria, constituyente nada más, y Mulino ha dicho que él va por la constituyente, o sea que para él hubiera sido un momento de lucirse, Claro. pero no participó, pero no perdió, y porque no se pierde, no gana. Ahora, los medios agarran algunos. ¿Quién ganó el debate? O los candidatos. ¿Quién ganó el debate? Entonces, yo me pregunto a veces, ¿los debates pueden ganarse o perderse? O sea, se lo pregunto, doctor, porque en este mundo mediático se aprovecha mucho de las plataformas digitales hoy en día para poder decir quién gana o quién pierde, ¿no? En todo esto. Usted habla, por ejemplo, de su posición frente al caso del señor José Raúl Mulino, pero con la misma estructura de este debate del día de ayer, donde varió un poco, tenía 1 minuto para hablar de propuestas, pero vuelvo y digo, agarraba 10 segundos para contestarle al que me atacó o me pasaba un poquito y luego mi propuesta quedaba un poco hueca. Otros candidatos se centraban específicamente. Me gustaba escuchar a algunos cuando decía, yo dije que se aprendió bien la tarea de ir directo a su propuesta, ¿no? Mientras que otros hablaban cosas muy etéreas y bonitas y al final yo decía, pero ¿cuál es la propuesta? Entonces, ¿quién gana, quién pierde sin mencionar nombres, pero estilos probablemente que hacen que en un debate se pierda una participación y en otro se gana? Sí, definitivamente, mira, son instrumentos de comunicación, es lo principal allí, y por eso todos tratan de participar y acartonados muchas veces con forma más que con fondo. Pero definitivamente que el momento era importante. Lo constreñido no puede permitirle a ninguna persona, y que todos tienen estilos de comunicar diferentes. No le puede llegar a que ese mensaje que quiere llevar al pueblo sea un mensaje de profundidad, sino de mucha superficialidad para cumplir con algunos estándares. ¿Será porque no hay propuestas consolidadas, reales? Es difícil, porque los problemas de una nación son tan ingentes. Tú te imaginas, Fidel Castro, en los años 60, se tomaba 2, 3, 4 horas de hablar en la radio. No era exagerado. Exagerado, Sí, era exagerado. pero cubría todo. Pero ahora... Entonces, acá tú me dices, en el pequeño tiempo, definitivamente que sí se necesita para ellos proyectarse sobre debiera ser los más votantes. aprovechado para la propuesta que para responder o réplicas, porque la palabra anoche era réplica, a los cuestionamientos que otro candidato dé, o debe ser rápidamente
comentado para salir de eso y llegar? Eso como la primera pregunta. Y la segunda, para que ahí mismo me la responda, no sé si todos los candidatos han presentado su plan de gobierno escrito, formal, que esté en una página web. ¿Sabe qué, doctor? Yo lo escuché anoche, ahora déjeme ir a su página web a ver si coincide su planteamiento con lo que usted me está vendiendo en esta campaña electoral. Esos dos aspectos. Indudablemente, no todos tienen su plan de gobierno ya estructurado, todos dicen, o varios dicen que lo están terminando y que se va a poner al alcance de la ciudadanía. Pero sí, es otro instrumento más y que generaría la oportunidad de que el votante, el ciudadano preocupado, vaya a consultar si lo que dijiste en el debate lo tienes en el plan de gobierno y cómo lo presentaste. Doctor, ya que usted menciona al dictador Fidel Castro, que protagonizaba los discursos por más de 4 horas, ayer una de las preguntas fuertes que se le hizo a la candidata presidencial de la libre postulación, Maribel Gordón, fue sobre los países que viven en dictaduras, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero ella se refirió a Panamá. ¿Hizo bien en referirse a Panamá y evadir lo que acontece en estos países? Creo que había un cantante que lo que se ve no se pregunta. Lo que es evidente no se pregunta. Entonces, ella no puede salirse por la tangente. Si no quiere ser ácida, pero tiene que decir, definitivamente son regímenes que no cumplen con toda la expectativa democrática. Y ya, pero decir que, que hay democracia o insinuar que hay democracia en esas sociedades, en esos estados, verdaderamente la deja mal, desde mi óptica, ¿no? Los que profesan esa ideología dirán que actuó correctamente. Ayer se registró algo que no se había visto en el primer debate presidencial. En el primer debate presidencial, el señor José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD, no le preguntó al señor Martín Torrijos, candidato del Partido Popular, pero ayer sí fue intenso. Ellos incluso hablaron hasta del torrijismo. ¿Usted cómo vio esta disputa entre dos figuras que vienen de la estructura del Partido Revolucionario Democrático? Para mí es sumamente halagüeña. ¿Por qué? Porque quedan en evidencia las falencias de lo que ellos dicen que es su ideología, su línea, su torrijismo. Y cuando hay esos choques, definitivamente genera que todo el mundo vaya a los anales de la historia a ver qué fue el torrijismo. Porque ellos, no puede ser que los dos se digan torrijistas, como decirse cristianos, y uno están atacando al Cristo y otro al otro Cristo. Entonces acá tienen al señor Torrijos como endiosado, pero ni siquiera saben qué era el torrijismo, porque Torrijos no era torrijista, primero que todo. ¿Por qué? Porque a él le crearon esa imagen para dar un contenido político a lo que había empezado como un cuartelazo, que hasta el 16 de diciembre del 69 no vieron la necesidad de plantear posiciones políticas y crearon entonces la imagen de un nacionalismo y de un interés social del líder y lo comenzaron a promover como líder. Ahora, los otros líderes se hacen fuera del poder. Omar Torrijos se hizo en el poder. Ahora, este debate del torrijismo no torrijismo, realmente dentro del debate era más picado por el candidato del Partido Revolucionario Democrático. Martín se trató de mantener muy alejado de ese tema, pero Gaby pegaba y ahí venía, no por tener el apellido, uno es torrijista, o sea, cosas como esa. Por eso insisto en dos cositas que no me ha respondido. A ver. ¿Gana un candidato en un debate que se la pase atacando? ¿Gana un candidato que agarra el minuto para hablar de su propuesta? ¿O también gana el candidato que toma un pequeño pedacito del tiempo para responder, y responder bien, sin formar el lerelere ese allí, e irse a la propuesta? Esa. Y la segunda pregunta de hace un ratito es si usted siente que este tema de las respuestas y de las propuestas que escuchamos ayer, porque hubo unas propuestas que fue como el sombrero, ¿sabe, no? Eso jugó un papel fundamental que puede hacer también que ganó el debate porque vino con las propuestas de trabajar 4 días y 1 día para la familia, por ejemplo.
Sí, Las no. dos cositas. Arranca por la ¿Quién primera. gana? ¿Quién gana? Definitivamente el que da balance. Tienes que hacer las 2 o 3 opciones o 4 opciones en ese constreñido tiempo. Todo es relativo definitivamente, pero para ganar e impresionar al que debe verte como una opción, definitivamente tiene que haber balance. No puede ser el radical ese que ataca como ácido o el que todo lo ve ponderado y que vamos rumbo al cielo. Ese no va para ningún lado tampoco. Y Gana el que hace el balance. el Me que quedo hace con esa, el doctor. balance. Todo es relativo en la vida, definitivamente. ¿Cuál Y era lo la segunda? segundo, de las propuestas esas, haber sacado las esas propuestas. Porque hubo disruptivas. varias, nada más no es esa, la de las 4 horas. El señor Rómulo también habló de varias cosas Mi hacia primer los empleo. jóvenes, de los emprendedores. 500.000 de empleo en 5 años. Y el que cuestionaba mucho era un Melitón Arrocha, porque ¿de dónde tú vas a poder hacer todas estas cosas? Entonces, gano sacando esas propuestas del sombrero mágico. No, es como decir que a Belisario Porras le decían, oye, pero ¿por qué no haces de Panamá una Suiza? Dice, porque no tengo a los suizos. Entonces, traer esas ideas por los cabellos o extraordinarias te dejan más y más, sobre todo el señor que propuso bajar de 5 días laborables la semana a 4, se enredó después y ahí perdió mucho. Esa propuesta, ¿usted cómo la ve? Se lo pregunto, mire. Para mí, mira, En México, por ejemplo, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene muchísimas publicaciones y que ha trabajado en esa tendencia. La tendencia de él es 3 días y 2 días, uno para capacitarte, estudiar y demás, y el otro para temas tuyos familiares, etcétera. Con todo este tema de la inteligencia artificial que ya nos está respirando en la nuca, la semana pasada que estuve en la conferencia de Marketing Trends, una de las expositoras de Argentina hablaba de que el mundo para nosotros va a cambiar de aquí al 2030 y ya estamos en el 24, o sea, faltan 6 años. ¿Y qué va a ocurrir? Que nos va a tocar trabajar y estudiar. Nunca se va a tener que dejar de estudiar, pero no el estudio de un diplomado, sino ir profundamente en las carreras precisamente por el tema de la tecnología. Entonces, he visto bastantes memes de la propuesta del señor Gaby Carrizo, pero ¿hasta dónde eso pudiera ser tan real cuando venimos de una pandemia y hoy en día hay teletrabajo, doctor Gamboa, donde la mayoría de los jóvenes que buscan empleo y cuando viene Manpower aquí no los dice, quieren un trabajo donde no tengan que estar físicamente? trabajar menos es para el que ya tiene resuelto todo. Si usted ya ha hecho fortuna y tiene sus empresas organizadas, usted le puede dedicar 1, 2 días a la semana y todo seguirá fluyendo. Pero mientras las condiciones son precarias, señores, por favor, es como si estuviéramos en un terremoto. ¿Cómo que vamos a trabajar nada más que 3 días a la semana quitando escombros? ¿Son populistas estas propuestas? Sí, y generan, porque quieren llegarle a ese trabajador atorado en que todas las mañanas sale a las 4 de la mañana de su casa y regresa a las 8 o 9 y dice, oye, si trabajara 3 días sería fantástico. 4, son 4. 4. 3 es de Slim. Ahora, puede ser desesperación. El populismo y desesperación, porque si estoy viendo que, chuzo, me estoy quedando abajo, tengo que salirme con algo que inventar algo, algo y que vimos impacte. mucho de eso en varios candidatos anoche. Sí, cierto, porque no son realistas. Mira, estoy viendo también que el tema seguridad lo llevaron en el primer debate y prácticamente decían poner más policías y cámaras y cuestiones, pero es mucho más. Panamá está ahora mismo hundido en un caos de inseguridad que no se refleja como Haití, que ahora mismo están en un caos total, pero sí lo hay y tienen que ver cómo salimos de eso. Ayer se habló también de cambios profundos y se puso como ejemplo las reformas constitucionales. Se mencionó por parte de la profesora Maribel Gordón, la constituyente originaria, que estudiando el derecho panameño constitucional, esta sería inconstitucional porque no lo contempla la Carta Magna y sería a través de un golpe de Estado. Gaby Carrizo propuso una reforma vía 2 asambleas y otros también hablaron de una constituyente. Mira, ¿Cuál sería la mejor vía?
Yo soy de la tesis de la constituyente y no le pongas apellido. Ella definirá porque el poder es los constituyentes que fueron elegidos por el pueblo y le delegaron la función. Pero golpe de Estado, dime en 1903 si la constitución que regía en Panamá permitía que Panamá se independizara y que en el febrero del 4 hicieran una constituyente. No, entonces no es ningún golpe de Estado, es ordenar políticamente una nación que camina hacia ir al bien común en un marco constitucional, un acuerdo de todos con todos. Entonces, eso de decirle que es golpe de Estado, o es ignorante o quiere engañar a los que todavía no conocen qué es una constituyente. Pero podrá ser realidad tomando en cuenta que los últimos candidatos presidenciales han hablado de reformas constitucionales, los 3 últimos han llegado al poder, pero el proyecto no logra avances en la Asamblea Nacional. Sí, porque es que todos los que no tengan la mejor intención, el actual orden constitucional y legal de la República les permite pelechar del poder. Y la mayoría parece que por egos o por solucionar problemas económicos van a ser candidatos. Ninguno de los candidatos ayer habló de que tienen para abajo diputados, alcaldes y representantes que van a estar cónsonos con su propuesta. Totalmente. Todos ellos son Totalmente. supermanes. Es más, cuando se habló de la descentralización, por ejemplo, yo tenía flashback de muchas cosas, porque aquí hemos visto unas alianzas terribles en la Asamblea Nacional. Solo recordemos todo el episodio que vivió Federico Humbert en su momento como contralor, que fue cuestionado en muchas cosas, pero al que nunca le dieron acceso, por ejemplo, al uso de las planillas. Y en ese momento, quienes estaban al mando de la Asamblea, el Partido Panameñista y Cambio Democrático. Entonces, tenemos que ser muy cónsonos con lo que hablamos y al final, Félix, muchos candidatos se están rodeando de muchos diputados que tienen mucha paja, mucha cosa que al final tienen que aclararse y rendir cuentas. Ahora, ¿qué podemos esperar para el próximo debate? Del que estamos seguros que el señor José Raúl Mulino no va a asistir, porque ya él ha sido muy enfático y me parece que es un hombre de no cambiar su palabra, se mantiene con lo que dice. Así que no creo que lo veremos en el tercer debate. ¿Qué esperar en este tercer debate? Ayer había rumores de que José Gabriel Carrizo no asistiría, pero sí asistió, porque bueno, uno no sabe ni qué creer con todo lo que sale en las plataformas digitales. ¿Qué cosas deben acentuar, mejorar nuestros candidatos? Porque necesitamos realmente los electores poder tener debates de altura para que eso pueda ayudar a descifrar ese universo de indecisos, doctor Gamboa. Sí, y definitivamente a la falencia de que no hay partidos ideológicos, programáticos, al candidato o a los aspirantes a los diferentes cargos de elección se les dificulta mandar los mensajes de qué va a hacer él en el cargo que está pidiendo que lo elijan. Entonces, tenemos que lidiar con eso. Sí, tenemos que seguir en el tradicionalismo de la oferta, del pequeño ataque al que tú quieres bajar y definitivamente usar mucha forma más que fondo. Porque eso que decías de la mano aquí, la mano allá, la pierna acá, la pierna allá, eso influye definitivamente. Y eventualmente algún tema disruptivo que capte la atención del electorado. Difícil. Aquí vamos emocionalmente a elegir el 5 de mayo. ¿Qué debe no mejorarse? Si tuviese que enumorarme 3 cositas que los candidatos deben tomar en cuenta. 3 cositas. Decir la verdad de la mejor forma posible. Predicar con el ejemplo. Aquí hablamos de corrupción. ¿Qué candidato está diciendo que quiere que daría una auditoría ya en este momento de su evolución patrimonial de los últimos 20 años? Queremos saber de dónde vienes tú, cómo vives, de dónde sacas. Ninguno se atreve a decir eso. Bueno, ayer con relación al tema de corrupción, hay candidatos que presentaron propuestas para hacer auditoría en la declaración de bienes que presenten los funcionarios públicos, porque algunos presentan y no se sabe si lo que presentan es maquillado, además de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, la ley de extinción de dominio, entre otras promesas de campaña.
ayer fueron presentadas en el debate. Sí, pero definitivamente, mira, lo principal es predicar con el ejemplo. Yo, así como están diciendo, me quito el fuero penal electoral, me hago una radiografía, como dice el programa, de qué he hecho yo en mis bienes patrimoniales, y también te va a decir si tiene capacidad gerencial. Totalmente. Entonces... Y eso de las declaraciones, hoy en día te sientas con un abogado cuando vas a crear una sociedad anónima, una sociedad civil, y muchas de las recomendaciones te dicen, mete todo esto en sociedad anónima, en sociedad, o en fundación. En fundación, perdón. Y hoy en día, con los elevados casos de divorcios que hay en Panamá, cuando yo converso con muchas amigas conocidas, mujeres profesionales, optan por el tema de las fundaciones. Entonces, doctor Gamboa, ¿hasta dónde realmente una declaración patrimonial de ese nivel... auditada? Sabe, ojo, porque nada más no es presentarla, debe ser auditada. Y por totalmente. gente que tenga alguna credibilidad. Y adivine qué yo haría sin delegados temor, electorales, miedo. auditores. Darla a conocer públicamente. Exacto. ¿Por qué? Porque eso también es un blindaje para el candidato, por si mañana pasó y sabes que por eso es que tiene ese carro, tiene esa casa, porque el carro... No, usted sustenta. Cuando tú vas a un banco a pedir prestado, el banco te dice, tráeme tus declaraciones de renta. Voy a hacerte la debida diligencia. Y sus análisis financieros de al menos los últimos 2 años. Así es, así es. Notariados y sellados por un contador. Entonces, para el autorizado. principal puesto de una república, que es el de presidente, ¿por qué no pueden ser transparentes, que hablan de transparencia? Mire, que le vaya muy bien. Yo con mi varita mágica le echo ahí, qué cositas, siempre brillo. Hay que hacer la tarea, verse mucho en el espejo, y los estrategas que los asesoran en todo. El lenguaje corporal hoy en día te delata en segundos. Y el elector y el panameño se ha vuelto tan inteligente que entre líneas y todo ya va sacando ese análisis. Así que cuídenlo, los 8, en todo momento, porque si no, meten la tapa. 8 o 2 la minutos. pata. Hacemos una pausa y regresamos.